Hay cosas que no sabemos por qué se rompen, o quizás sí lo sabemos. Misterios que a lo mejor no son misterios. Un día están ahí y otro nos lo encontramos bien roto. Con explicación, sin explicación. Veréis, hace un tiempo me contaron la historia de un grupo de chicas que habían ido a pasear por el campo. De hecho, me lo contó una de las chicas. Y era un caso un tanto extraño, peculiar. Parece ser que se encontraron a un pastor con fama de tener algún tipo de tara, fantasioso quizá, digámoslo así. Y le preguntaron porque les contase alguna historia un tanto fantástica, peculiar que haya encontrado. Y entonces él les contó la historia de un día que estaba durmiendo en un río y se despertó y creyó ver en el fondo del río unos destellos. Él sabía perfectamente que ellas iban siempre a ese río, a por agua, a jugar. Bueno, a cosas de adolescentes. Ya se sabe, los juegos modernos, actuales. Él les dijo que no debían irse a esa zona del río porque ocurrían desapariciones. Desapariciones de adolescentes como ellas. Chicas jóvenes, guapas, que se acercaban solas al río y nunca más se volvía a saber de ellas. Él les contó que se debía a que en el fondo del río vivía un montón de gnomos. Las chicas se querían reír de él y disimularon su risa, pero a la vez le tiraron de la lengua. Entonces él contó que aquellos destellos que había visto en el fondo del río le habían gustado tanto porque había como una atmósfera que le invitaba a sumergirse en el río, y así fue, se zambulló en el río para ver qué era, y encontró que en el fondo del río había una cascada subterránea, una cueva subterránea, en donde cayó, y esa cueva subterránea tenía una gruta que se iba adentrando cada vez más y más, hasta que todo empezaba a ser dorado y verde, con reflejos también azules, rojos, y era porque las paredes eran de piedras preciosas, y estaba también con cascotes que eran rubíes, zafiros y cosas por el estilo. Pero a él le embelesaba una especie de cántico, una especie de vocecillas, y él hubiese deseado quedarse allí. De hecho, estaba muy tentado a quedarse en la gruta por cómo se sentía, e incluso a coger alguna de las piedras preciosas y si se iba de la gruta, pues quedársela para siempre, y quizá eso lo hubiese sacado de su vida de pastor. Pero él, que era muy religioso, pensó que aquello era robar y pidió perdón en su interior a la Virgen. En ese momento sonaron las campanas de la iglesia y parece ser que se despertó en mitad de la plaza del pueblo, como si nunca hubiera estado en el campo pastando con sus ovejas al lado del río. Las chicas se burlaron de él, le llamaron tonto, idiota, cosas por el estilo, y se fueron a su casa, mientras el pastor les volvía a decir que no volviesen a ese lado del río porque las chicas jóvenes desaparecían. Se las llevaba el gnomo, decía él, al fondo del río, a tenerlas en aquella gruta con sus zafiros y sus rubíes, y nunca se sabía qué habría pasado de ellas. Por el camino las chicas dijeron que si era tonto, o que si era idiota, o que algo le pasaba, y que se preguntaban entre ellas si realmente se creían en la historia. Todas negaron que creyesen en la historia, y se fueron todas a su casa. En este punto, que entre el grupo de chicas había dos hermanas, una un poco más mayor que la otra, y eran
como el sol y la luna. Las dos eran bellísimas. La familia que tenían les había dotado de unos genes realmente espectaculares, por así decirlo. Pero eran como el sol y la sombra. Mientras una era muy simpática y abierta, la otra era retraída y callada. Mientras una tenía mucho éxito con la gente, la otra no tenía ningún éxito con la gente. Pero así fue que cuando llegaron a su casa, más o menos de noche, la una le preguntó a la otra vez sobre el asunto del río, y se preguntaron si iban a volver al río. Por supuesto, las dos iban a volver, como el resto del grupo. Ninguna había creído al pastor y ninguna quería privarse de sus juegos. Bueno, pues el comentario entre ellas derivó en sus novietes, sus novios, porque sus juegos obviamente implicaban esa fase en la que un adolescente empieza pues, a comportarse como una adulta. Obviamente había cierto erotismo en todo esto. Erotismo que no pasaba más que ser entre chicas. Nada lésbico, pero sí subido de tono. Las dos hermanas estaban enamoradas del mismo chico, un chico apuesto de su clase. Atrevido, con cierta fama de ir a su aire, de no respetar las normas. Mal estudiante, pero vicioso, en el sentido de siempre con bebida, alguna droga. Pero las dos la amaban. La cosa es que la más joven se atrevía a hablar con él y entre los dos se reían y disfrutaban mucho el uno con el otro. Nunca habían llegado a nada, pero ella quería dar el paso y posiblemente a él no le hubiese importado. La otra hermana le amaba también, le gustaba mucho, tenía una atracción fuerte por él, pero no se atrevía a hablarle. Y le miraba en secreto, leía alguna cosa que escribía en las redes sociales y sentía envidia de la hermana. Tenían celos entre sí, unos celos no declarados. Las dos sabían que les gustaba el mismo chico, pero no se lo decían entre ellas. Era una guerra secreta, una guerra encubierta, una guerra fría. Habían acordado con el grupo de amigas irse todas juntas por la noche al lugar del río que había dicho el pastor. Pero después de la historia del pastor, todas habían dicho que esa noche no irían, aunque irían otro día. La hermana más retraída le preguntó a la joven que si iría ella. La joven le dijo que no, pero la joven sospechó que era porque la hermana más retraída iría a ver si estaba el chico con sus amigos. Y la hermana más retraída pensó que la hermana más atrevida le había dicho que no iría porque iría en secreto al grupo donde estaba el chico con sus amigos. Y así fue. Las dos salieron en secreto, cada uno en un distinto momento, por distintos sitios de su casa, y se dirigieron al río con muy poquita diferencia de tiempo, pero la suficiente como para no llegar a ir a hacer el camino juntas, pero sí como para verse la una a la otra cuando llegaron al lugar del río. Estaban allí, una oculta en los matorrales y la otra ya en la ribera del río, cuando las dos desde su posición comenzaron a mirar el agua del río. Todavía no había llegado nadie, ni el chico, ni sus amigos, y obviamente el resto de amigas no habían ido.
La hermana más atrevida miraba el río cuando la brisa del viento, la brisa en los árboles hacía sonar las hojas, y se quedó embelesada escuchando ese sonido, mientras la luz de la luna, que era una luna llena, iluminaba aquello. Le parecía que el aire comenzaba a cantarla y a nombrar su nombre. Y así ocurrió que empezó a escuchar el sonido del agua, también con un cántico pronunciando su nombre. Y la que estaba en los matorrales observaba a su hermana extrañamente absorta, mirando el correr del agua y como escuchando la nada, cuando de repente ella, intentando percibir si era acaso estaba escuchando la voz del chico, también le pareció que escuchaba el sonido del aire cantándole y diciéndole cosas bonitas con su nombre. Y de repente, mirando el agua, igualmente le pareció que llevaba su nombre. Las dos creían que le estaban nombrando su nombre y diciéndole cosas bellas. El viento le decía a cada una: vente conmigo, apártate de este lugar, que conmigo tendrás larga vida y prosperidad. El agua les decía: vente conmigo, pues yo aprecio tu belleza como para reflejarla y quiero mantenerla para siempre. Podrás tener todo tipo de riquezas durante todo el tiempo que vivas. Y luego, las dos probaban su pelo y sus ojos, su dulce aroma, sus modos, sus gracias, su amabilidad. Y nombraban todo aquello que harían si ellas les dejaban. Esos roces en la piel suave, descendentes quizá desde el cuello, por el torso, hasta la cadera. ¿Quién sabe si levemente trémulos los muslos se dejaban caer en los murmullos mientras sus corazones palpitaban cada vez más fuertes? Embelesadas como estaban, la joven se acercaba cada vez más al agua y se inclinaba tanto que creyó estar en medio de increíbles dorados, reflejos rojos, y una gran paz, como un sitio purificador, donde nada la volvería a molestar nunca más, como si flotase en el agua, en el fondo de verdes que la atrapaban como líquenes y musgos, piedras preciosas de la naturaleza. La hermana más retraída regresó a su casa muy asustada, pero me contaban sus amigas que nunca supo decir qué le había pasado a la hermana. Esta ha sido una historia de Gustavo Adolfo Bécquer, 1868, El gnomo.